Bienvenido a un video sobre traducciones gráficas de la función básica de valor absoluto. En este video, las ecuaciones estarán en forma estándar con un igual a 1. Forma estándar de una función de valor absoluto. Si es igual o f de x es igual a veces el valor absoluto de la cantidad x menos h más k. Pero nuevamente, para este video, a es igual a 1, y por lo tanto las ecuaciones estarán en la forma de y es igual al valor absoluto de la cantidad x menos h más k. Antes de discutir cómo h y k afectan la gráfica, hay algunas cosas que debemos notar acerca de la gráfica del básico o padre función de valor absoluto que se muestra aquí a la izquierda. Recuerde, si alguna vez no estamos seguros de cómo hacer un gráfico, siempre podemos hacer una tabla de valores para representar gráficamente la función. Observe cómo la gráfica de la función de valor absoluto es una forma AB. En este caso se abre el punto más bajo en el gráfico, o el punto donde el gráfico cambia de dirección, es este punto aquí llamado vértice. Observe cómo el vértice está en el origen, que tiene un par ordenado, 0,0. Observe que cuando x es mayor que 0, o a la derecha del vértice, el gráfico es lineal con una pendiente positiva, es decir, si comenzamos en cualquier punto del gráfico en el lado derecho. Y subiendo uno y el derecho, podemos determinar otro punto en el gráfico. Y luego, cuando x es menor que 0, o a la izquierda del vértice, la pendiente es negativa. Ahora, volviendo a la forma de la ecuación y es igual al valor absoluto de la cantidad x menos h más k, el valor de h desplazará el gráfico hacia la izquierda o hacia la derecha, y el valor de k desplazará el gráfico hacia arriba o hacia abajo. Cuando h es positivo, o mayor que 0, tendríamos el valor absoluto de x menos h, de modo que cuando tengamos una resta aquí, h es positivo, y el gráfico se desplaza hacia la derecha h unidades. Y cuando h es menor que 0, o negativo, tendríamos el valor absoluto de la cantidad x menos h negativo, que se simplifica a x más h. Entonces, cuando tenemos una suma aquí, h es negativa y la gráfica se desplaza hacia la izquierda del valor absoluto de h unidades. Y ahora, para k, cuando k es positivo o mayor que 0, el gráfico se desplaza hacia arriba k unidades, y cuando k es menor que 0, o negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo el valor absoluto de k unidades. Y luego, finalmente, el vértice es el par ordenado h, k. Veamos una animación para comprender mejor cómo los valores de h y k afectan la gráfica de la función básica de valor absoluto. Primero veamos cómo h afecta la gráfica de la función. Observe que cuando h es positivo, el gráfico se desplaza a la derecha h unidades, y cuando h es negativo, el gráfico se desplaza a la izquierda del valor absoluto de h unidades. Entonces, si nos detenemos aquí por un momento, donde h es negativo 6, determinemos la ecuación de este gráfico. Bueno, si h es negativo 6, y sabemos que a es 1 y que es 0, esto nos daría la ecuación y es igual al valor absoluto de la cantidad x menos 6 negativo. Simplificando, tenemos el valor absoluto de la cantidad x más 6. De nuevo, cuando tenemos una suma dentro del valor absoluto, el gráfico se desplaza hacia la izquierda, en este caso 6 unidades. Y esto debería tener sentido porque observe que cuando x es negativo 6, el par ordenado aquí, el vértice, es negativo 6,0, y observe que cuando x es negativo 6, tenemos un 0 dentro del valor absoluto, el valor absoluto de 0 es 0, y, por lo tanto, la salida, o valor y, es 0 cuando x es negativo 6. Y cuando h es positivo, digamos que cuando h es positivo 4, sustituiremos 4 positivo por h, lo que nos da la ecuación, y es igual al valor absoluto de la cantidad x menos 4. Nuevamente, cuando tenemos una resta dentro del valor absoluto, la gráfica se desplaza a la derecha en este caso 4 unidades. Y ahora veamos cómo k afecta la gráfica. Entonces volveremos a poner h a 0 y ahora cambiaremos el valor de k. Observe cuando k es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba k unidades, y cuando k es negativa, la gráfica se desplaza hacia abajo el valor absoluto de k unidades. Entonces, aquí, donde k es igual a 4 negativos, porque tenemos una suma aquí, normalmente no escribimos más 4 negativos, normalmente solo escribimos menos 4. Y sabemos que a es 1 y h es 0, y por lo tanto la ecuación de este gráfico púrpura es y es igual al valor absoluto de x y luego menos 4. Y echemos un vistazo a una ecuación cuando k es positivo. Cambiemos k a un positivo 2. Observe cómo la gráfica se desplaza 2 unidades hacia arriba, y debido a que k es positivo 2, la ecuación de esta gráfica púrpura, o esta gráfica aquí, y si es igual al valor absoluto de x más 2. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Digamos que se le pidió que representara gráficamente y es igual a, o g de x es igual al valor absoluto de x más 3. Y de nuevo, porque tenemos además aquí, h va a ser negativo 3.
Necesitamos pensar que podemos escribir x más 3 como x menos 3 negativos para determinar el valor de h. De nuevo, porque en forma estándar, tenemos resta dentro del valor absoluto. Entonces, debido a que h es negativo 3, la gráfica se desplaza hacia la izquierda el valor absoluto de 3 o 3 unidades negativas. Y observe cómo la gráfica sería esta gráfica naranja aquí, donde tenemos la gráfica principal, o la función de valor absoluto básico graficada aquí en azul. Cambiamos esto a la izquierda 3 unidades para formar el gráfico de y es igual al valor absoluto de la cantidad x más 3. Y luego representar gráficamente y es igual al valor absoluto de x menos 1, porque tenemos una resta aquí. La gráfica se desplaza a la derecha una unidad porque h es positiva. De nuevo, el gráfico azul es la función básica de valor absoluto. Tomaríamos este gráfico y lo desplazaríamos a la derecha una unidad para graficar la función dada. Y ahora veamos dos ejemplos más que involucran el valor de k. Si queremos graficar y es igual al valor absoluto de x más 4, k es positivo 4. Lo que significa que desplazamos la función de valor absoluto básico 4 unidades hacia arriba. Entonces, en azul tenemos la función de valor absoluto básico. Como k es 4, desplazamos el gráfico 4 unidades hacia arriba para graficar la función dada. Y si tenemos y es igual al valor absoluto de x menos 2, desplazamos la gráfica de la función primaria, o la función de valor absoluto básico, 2 unidades hacia abajo para representar gráficamente la función dada. Entonces, esta es una descripción general de cómo h y k afectan la gráfica de la función básica de valor absoluto. En el siguiente video, graficaremos funciones de valor absoluto que tienen tanto el valor de h como k en la ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil.